A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Alegría de Vivir, un espacio creado para ustedes con el fin de tratar temas amplios, diversos, relacionados a la educación en gran parte, y por ende, y con distintas aristas, temas psicológicos, temas de mujer, temas de infancia, de adolescencia, y también, ¿por qué no?, del rol de la mujer en el sector empresarial de nuestro país. Hoy tengo una gran invitada, una economista reconocida y además la primera vicepresidente de mujer de la Cámara de Industria y Producción de Pichincha. Así que es un gusto tener aquí a Carla Muiragui. Bienvenida, Carla, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Alegría, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para nosotros y para mí como cámara y para mí como persona es un gusto poder estar en este espacio. Yo creo que realmente lo que tenemos que ver es la educación como la base de cualquier cosa que nosotros hagamos, y es la base para que la gente pueda seguir creciendo. Entonces realmente pensar en la educación y en la academia y cómo eso aporta a hombres y mujeres es fundamental, así que hay que rescatar realmente lo que ustedes están haciendo con esto. Qué bueno, sí, realmente lo que trato, bueno, tú sabes que soy educadora y comunicadora apasionada, y también creo que hay que dar una voz a aquellas personas que marcan una diferencia con su accionar, con su actuar, con su pasión en lo que hacen, ¿no es cierto? Y Carla realmente se distingue, pues tiene estos méritos y muchos más. Además, está esperando una bebita, y esto hace que todo el rol de la mujer esté personalizado en Carla, puesto que es una gran empresaria, una gran profesional, esposa, ahora va a ser madre. Y cuéntame un poco cómo has manejado esto, porque de todas maneras, cuando uno no es mamá todavía, pues no tienes en quién pensar tanto así. ¿Cómo ves que viene la maternidad ahora? A ver, bueno, realmente esto es un tema que para mí fue una grata noticia, el ser mamá. Claro, quizás soy mamá mucho más vieja que otras mamás. Nunca ser viejo para ser mamá. Que empezaron más jóvenes. Más tarde, y obviamente tal vez. eso me dio tiempo para poder avanzar. Yo creo que uno tiene que realmente dedicarse en su carrera cuando tiene la oportunidad de hacerlo, como fue en mi caso. Pero yo creo que ahora el tema de ser mamá para mí ha sido una alegría enorme. Una alegría enorme. Un reto súper grande. Para mí es algo que yo hoy día ya lo llevo con total tranquilidad. Sé que voy a salir, hay muchísimas mujeres que lo han logrado, así que es un tema que es cuestión de organizarse. Es un tema de pareja también. Por supuesto. Yo tengo la opción de poder contar con una pareja que yo sé que me va a ayudar, con una familia que sé que está atrás mío. Entonces, realmente yo creo que al final es darle a tu hijo también esa energía de que tú puedes hacer las cosas y que él solo viene a ayudarte en lo que tú estás haciendo. Y a ser mejor. Sí. Y a tener algo por quien luchar, porque al final del día uno dice, bueno, yo lucho hoy por mí, pero no es lo mismo luchar por uno solo que ya tener algo que te inspire y algo que te diga, tienes que ser mejor cada día, porque tienes que dar un ejemplo, porque tienes que darle un futuro, porque tienes que hacer tantas cosas por alguien que va a depender 100% de ti. Qué lindo, me encanta, y de hecho quiero volver a conversar contigo cuando haya nacido con todo gusto, tu nena, con todo para gusto. Que me digas cómo te sientes, porque realmente el hecho de ser mamá a uno le cambia la vida, le cambia las prioridades, te cambia incluso ciertos intereses que podías haber tenido para moldearte a esta nueva persona. Yo fui mamá muy joven, entonces no tuve tiempo de moldearme mucho, pero agradezco también la oportunidad de tener hijos que ya son adultos,
y también hemos vivido otras cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, la maternidad definitivamente, y también es muy respetable aquellas mujeres que no quieren ser madres. Es muy respetable. Y ahora las chicas jóvenes sobre todo, converso con algunas y me dicen, no quiero ser mamá, y está bien. También hay que respetar muchísimo a esa madre que decidió quedarse cuidando 100% de sus hijos. También. Porque eso yo creo que es un trabajo más difícil, el estar todo el día en la casa cuidando de tus hijos, que realmente poder decir, bueno, me desvinculo un momento, voy, trabajo, hago mis cosas y regreso después. Entonces yo creo que ese es un grupo de mujeres que son realmente admirables, que fueron tan nobles de desprenderse de absolutamente tantas cosas y dejar un egoísmo por sus hijos. Que ahora antes era lo que se usaba, era lo común, ahora no lo es. Sí, no, definitivamente. Cuéntame un poco, bueno, me encanta saber que vas a ser mamá y que estás combinando con tu parte profesional. Y ahí la Cámara está haciendo una gran gestión en cuanto al empoderamiento femenino y a la equidad de género. Cuéntame un poco tu perspectiva como vicepresidenta, pero además como mujer, que es lo más lindo, porque lo vivimos en carne propia y podemos hablar, ¿no?, al respecto desde nuestro género. Quizás, bueno, para el público que no sepa, la Cámara de Industrias y Producción es un gremio que tiene 83 años, es un gremio muy tradicional, o que ha sido muy tradicional y visto de una forma tradicional, y que hoy en día está dando este giro. Para mí es muy grato poder decir que dentro del mando ejecutivo de la Cámara somos 8 personas y tenemos una equidad de género perfecta, 50% mujeres, 50% hombres, y eso demuestra que nosotros realmente hacemos lo que decimos, o sea, predicamos que las empresas y que en general la sociedad tiene que ir hacia un punto de equidad de género, y estamos predicándolo con el ejemplo, haciendo las cosas como deben ser. Entonces, realmente para mí es un gusto. Bueno, yo trabajé en la Cámara 7 años, súper jovencita, estuve 7 años, después salí de la Cámara para irme a una compañía multinacional durante 2 años, que digo que fue mi break, o sea, mi recreo ahí, y volví a la Cámara desde agosto, y realmente es ver cómo la Cámara, cómo la empresa en general, no solo la Cámara como institución, sino como representante del sector empresarial, está yendo hacia esa transformación. Y que es una transformación que nosotros la vemos desde un punto de que la gente está porque se lo merece estar ahí. O sea, no es porque eres mujer, no es porque eres una cuota de minoría, no, es porque la gente vivía, hombres y mujeres cada vez somos más capacitados, cada vez la competencia es más dura, ¿sí? Y las personas tenemos que mantenernos al día para poder seguir creciendo. Absolutamente. Y vemos, o sea, ya las estadísticas demuestran que el 30% de cargos ejecutivos, tanto a nivel público como privado, son ocupados por mujeres. Cifra que hace algunos años era muchísimo baja. Menor, ¿no? Ahora es del 30%. Y que todavía tiene que mejorar. Por supuesto. Sí, todavía hay cosas que tenemos que seguir trabajando. Y cuéntame, y con respecto, al 30%, que de alguna manera me gusta oír eso, porque era mucho menos. Me parece que eran 4 de 100 como gerente general de un CEO de una multinacional, una empresa grande, me refiero a una empresa ya solidificada y grande, pero esto te digo hace unos 10 años posiblemente. Entonces, oír que hay un 30%, bueno, de todas maneras queda mucho y queremos llegar al 50%. Y quizás solo ahí, hoy día eran 4 de 100, hoy día entendemos que estamos cerca de un 10% ya de mujeres gerentes generales o CEOs de las compañías. El 30% es en general en cargos altos de mando alto ejecutivo. Qué bien. ¿Todavía nos falta? Y sí. la brecha en cuanto a los salarios. ¿Cómo se maneja esto? Ustedes desde la Cámara, ¿qué pueden percibir al respecto? Porque mira, yo me considero feminista. ¿En qué sentido? Y feminista de verdad y con convicción, pero sin agresividad, sin fanatismo, sino luchando nuestro puesto de mujeres con la práctica y con el ejemplo, o sea, llegando a donde he querido llegar en mi profesión. Hay mucho por hacer aún. No he sentido que he sido discriminada, tal vez porque crecí en un ambiente de 3 hijas mujeres, entonces no teníamos la comparación del hermano, exactamente. Y mi mami siempre creyó mucho en nosotros, y mi papá nos dio ese poder de decirnos: tú vas a llegar tan lejos, te propongas, ¿no? Entonces así yo crío tanto a mis hijos hombres como a mi hija mujer. Pero sí es una cuestión social, y cuando me dicen ¿por qué? ¿En qué vista? ¿O cuál es la real diferencia entre hombre y mujer que tú puedes catalogar objetivamente? Es el sueldo, digamos, el reconocimiento salarial. Aún
no se paga a la mujer lo que se le debe pagar. Aún ¿no? hay una brecha, en algunos casos hay una brecha, quizás, bueno, como Cámara nosotros esa brecha no la tenemos, porque Por realmente supuesto. lo que hacemos es valorar el cargo como tal. Hay muchas compañías que ya tienen ese tema de decir, ok, este cargo cuesta o se pagaría Vale. X, Y, Z, lo que sea, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y yo busco la persona que cumple con las competencias para ocupar ese cargo y por tanto tener que recibir ese sueldo. Todavía hay una brecha salarial. Todavía sí, hay una brecha salarial y son esos temas en los que tenemos que seguir trabajando como gremio, como mujeres, como empresarios. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que eliminar esa brecha. Si yo no estoy mal, es cerca de un 10-15% de brecha en algunos casos, hay otros casos en los que puede ser mayor. Hay casos en los que las mujeres ganan más también. Sí, también, que por eso, supuesto. pero que tampoco va, o sea, tampoco, también rompe un poco el esquema. Entonces uno es, el cargo debe valorarse sobre las responsabilidades que tiene y sobre eso se debe pagar el salario al final del día, el ingreso que va a recibir esa persona que ocupe ese cargo. Entonces, hay buenas prácticas. Aquí en el país ya se aplica eso. Ya se aplica y también hay la coyuntura con las recientes elecciones, que tenemos cargos y distinciones ocupados por mujeres Sí. que dan la cara por la mujer ecuatoriana, ¿no es cierto? 2 alcaldes me parece que son mujeres, bueno, en Guayas y, si no estoy mal, es en Esmeraldas. Lucía es en Esmeraldas y Cintia en Guayaquil. Entonces son rostros que ya hablan de la equidad de género en puestos de alto mando. Entonces, de esa manera, pues, también se va abriendo ya este campo para las generaciones venideras, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, yo creo que nosotros hoy día estamos en una época en la que realmente deberíamos agradecer haber nacido en esta época en la que no tuvimos que hacer una lucha tan fuerte como sí fue a principios del siglo pasado. Nosotros tuvimos capacidad de votar, acceder a la universidad sin problemas, una educación sin grandes diferencias. Por aquellas mujeres que venían luchando por nosotros. Y yo creo que tenemos que seguir en eso, efectivamente, o sea, tener alcaldesas, tener asambleístas, tener gerentes mujeres en empresas, ya es un ejemplo y es un camino que se va abriendo para las generaciones que vienen. Qué lindo además porque yo creo que no por ser mujer, pero me tocó nacer mujer y amo ser mujer. Creo que somos multitask, es decir, tenemos la capacidad de concentrarnos en un montón de cosas y por eso científicamente tenemos que dormir más tiempo. De verdad, está comprobado que las mujeres, cuando mi marido me dice qué dormilona que eres, le digo, no, por favor, te pido que te informes que la ciencia dice que debo descansar más. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está funcionando en varias tareas a la vez, por eso se llama multitask. Los hombres en general se enfocan en una sola función, una sola actividad, un solo objetivo. Las mujeres estamos pensando si dejamos la olla apagada, qué compras nos falta hacer, cómo está el niño, qué tenemos que estudiar, los pagos que tenemos que hacer al mismo tiempo. Por eso debemos dormir más. Así que dígale a su marido, a su novio o a su amigo que le molesta que usted tiene que dormir más y que está comprobado científicamente. Yo sí me voy a llevar eso y le voy a mandar que escuche y que lea todo el informe. Porque y es súper interesante porque hay hombres que duermen 5 horas y están muy bien. Una mujer probablemente necesita dormir 8 horas. 7 horas. Sí, 8 horas. yo necesito dormir 8 horas para estar bien. Entonces, es interesante, pero a lo que voy con esto, aparte de darles este dato interesante, que procuro siempre darles datos así, es que también la mujer es una gran ejecutiva y es muy organizada, puesto que la naturaleza femenina hace que para ser madres, ¿no es cierto?, tengamos un amplio espectro de actividades que podamos cubrir con eficiencia. Entonces, por eso es tan interesante que las mujeres lleguemos a donde queramos llegar en la parte empresarial, ejecutiva y de producción. Así que ánimo a esas mujeres. Y justamente la equidad de género se está dando, vamos tomándolo con calma. Todos estos procesos sociales toman tiempo. Son a fuego lento, pero ya vemos. Pero es empoderar. Tú acabas de decir algo y nosotros tenemos un tema que decimos, todas somos empresarias. Tú eres una empresaria con tu programa. Sí. Eres una empresaria. Yo soy una empresaria de la profesión en la que estoy. La señora que tiene una tienda en la esquina es una empresaria porque es una emprendedora que tiene su negocio pequeño. La persona que está haciendo costura, todas las mujeres somos empresarias sin importar que estemos en algo grande, chiquito, mediano, y hacia eso tenemos que realmente enfocarnos y transmitir eso a nuestros hijos. A nuestros hijos, tú dijiste, tengo
hijos varones e hijos mujeres. Ajá. En mi caso yo estoy esperando una niña y claro, yo quiero que mañana mi hija tenga las mismas oportunidades, pero eso no puede hacer que yo corte oportunidades a los varones. Entonces Para nada. seguir en esa misma Para línea. nada. Hombres y mujeres tenemos Y que impulsarnos juntos como sociedad, por y supuesto. trabajando juntos. Yo valoro mucho y siempre me reitero y ratifico la importancia de aquellos hombres que desde su función diaria, desde su accionar diario, desde los chistes que hace, porque es verdad, incluso en el tema de chistes, había el otro día en el Talento no Tiene Género, que tuvimos un evento muy bonito donde estuvimos con Carla, organizado justamente, bueno, también entre otras, Woman for Woman, la Cámara de Industrias de Producción, no me quiero saltar ninguna. Y Pricewaterhouse. Y Pricewaterhouse, un lindo evento, y ahí mencionaba, me parece que del Banco de Guayaquil, el presidente, ¿cómo se llama él? Se me fue el nombre. Pedro Galvis, que estuvo en el Bueno, Banco de él Guayaquil. mencionaba que desde los chistes que se hace a nivel laboral, no se permite hacer ningún chiste pasado de tono o con algún tipo de picardía hacia la mujer, que socialmente está permitido. Pero debemos parar eso, porque desde ahí comienza la equidad de género. Es decir, hay muchas maneras de reírnos y de tener buen sentido del humor, pero que no sea para nada invasivo u ofensivo contra la mujer, que también me parece una práctica tan cotidiana, Totalmente. Y tan que sencilla. lo tomamos ya como algo natural. Ajá, pero ajá. son cosas que se tienen que ir trabajando. Sí, por supuesto. Dentro del evento El Talento No Tiene Género, que es este espacio en el que se premia a las empresas o se reconoce a las empresas que tienen políticas de equidad de género, nos acompañó también la gente de Naciones Unidas y el representante país empezaba y decía y reflexionaba que realmente la equidad de género viene desde las bases del hogar. Y también tenemos que trabajar, y ahí volvemos a lo que tú haces como educadora. Es la base de la educación en la que tú dices, en mi casa no es que el marido ayuda a la mujer en las tareas del hogar son compartidas, del hogar, y así son de deben ambos, ser. son responsabilidad de ambos. Las tareas fuera de casa son responsabilidad de ambos y las cosas tienen que venir desde el hogar, y tenemos que empezar a trabajar en las futuras generaciones en eso, desde los niños chiquitos, en decirles, niñas y niños son iguales, no importa que uno sea rosado y el otro celeste. Sí, Eso, ni siquiera eso no marca una diferencia. Incluso los colores de ahora ya son más Ajá, neutros, y ya no es este tema del rosado y celeste, pero al final del día, cuando uno está haciendo las cosas del bebé, ¿no es cierto? En mi caso, tú vas a buscar y encuentras o rosado o celeste. Y es así. Entonces todavía. empiezas ya esas marcaciones que tú dices, tenemos que empezar a eliminar eso, y que los niños de chiquitos y desde el hogar, digamos, somos exactamente iguales. Sí, es excelente reflexión, y no podemos endosar esa educación al colegio o a la escuela. Eso viene desde la casa. hogar. Cómo trata el padre a la madre, así no sean parejas, así estén separados. No se trata de eso, se trata de cómo usted le trata a cualquier mujer, o cómo usted como mujer se deja tratar o permite que le traten o emite sus comentarios. Entonces, reflexionemos acerca de eso, porque podemos decir, yo no soy para nada machista, ¿no? Pero en el fondo hemos sido criados bajo una cultura de machismo. Entonces hay que reflexionar y decir, sí, definitivamente en ciertas cosas sigo teniendo sesgos machistas. Y me encantan esos hombres, sobre todo, que reflexionan y dicen, ayúdenme a dejar de ser machista porque sigo siendo machista. Y así crecí. Entonces es complejo cuando nos crecemos o nacemos con tabula rasa, es decir, como decía Vygotsky, ¿no? Con cero información. Y nos van, digamos, formando con el tema religioso, el tema de tradiciones familiares. La cultura en la que nacemos depende mucho la persona que forma. Si yo hubiese nacido en Rusia, sería otra persona. Entonces, frente a esa reflexión, darnos cuenta que si tenemos cualquier tipo de sesgo frente al machismo, o tenemos un feminismo arraigado y además un poco extremo, ¿por qué? ¿A qué se debe? Hagamos una autorreflexión y veamos en nuestro interior para ver también qué está pasando, porque todas las luchas son válidas mientras sean justas, mientras sean honestas y con respeto. Así que desde la Cámara me encanta lo que están haciendo. Cuéntame un poquito más, alguna anécdota, alguna experiencia que tú hayas dicho, me encanta, esta empresa cómo lo está haciendo, es un ejemplo a seguir. A ver, yo creo que hay muchísimas empresas. La semana pasada que veíamos los reconocimientos, por ejemplo, tuvimos empresas multinacionales que estuvieron reconocidas y que quedaron como finalistas en el Premio El Talento No Tiene Género, que estaba Nestlé, estaba Holcim, estaba Kimberly-Clark, Telefónica. Entonces, claro, cuando tú empiezas a hablar y escuchas empresas que te dicen, quizás como Holcim, donde tú dices, la construcción normalmente ha sido vista desde un punto de el hombre es el que construye,
Y tú dices, bueno, nosotros como hosting también tenemos este tipo de cosas para impulsar a las mujeres. O cuando el otro día visitaba una empresa Tesalia justamente, entonces claro, decía una señora, decía, yo soy chofer de camión. Y son profesiones que normalmente vinculamos por la misma crianza de la sociedad en la que estamos, etcétera, vinculamos hacia que son carreras o profesiones de hombres. Y ella decía, cuando llego al hotel y me parqueo a entregar mis aguas, y se baja una mujer que se parqueó sin necesidad de que nadie le ayude, todo el mundo me aplaude y me... Entonces uno dice, son historias que cuando ya estás en el día a día son tan hermosas de escuchar. O en cambio cuando uno va a una empresa, por ejemplo textil, uno siempre dice, la costura o la confección está vinculada hacia mujeres, y ves hombres trabajando en máquinas de coser, que también es parte de la equidad de género, ¿no es cierto? Para no irnos tan lejos, en educación. Educación, claro, es una profesión normalmente de mujeres. Los mismos padres tal vez no impulsarían a su hijo a estudiar educación y ser profesor, sobre todo en educación inicial. Sí. Tú te vas a Estados Unidos, a los países del primer mundo, y yo he conocido grandes educadores de Alemania, de Estados Unidos, que se sienten súper orgullosos. Aquí es muy complicado que un chico, hombre, estudie educación. Yo que tuve el privilegio de dirigir la Facultad de Educación de una universidad privada del país, a la cual le tengo muchísimo cariño, tenía 2 alumnos hombres de 240 estudiantes. Entonces, siempre les recalcaba lo orgullosa que estoy de ellos por estudiar educación, porque lo que tú dices, ¿no? Ya se cataloga. Se catalogan, ¿no? cierto. Qué rosado y qué celeste, si toda la vida está catalogada. Y estamos claro, irrumpiendo y estamos dejando de permitir que alguien sea absolutamente feliz y haga lo que le gusta en una profesión. Indistinta. Sí, o sea, exactamente. No, las profesiones son indistintas. Uno puede trabajar en lo que sea siempre y cuando le guste, le apasione, y al final del día eso es lo que te hace crecer también, porque si tú mañana dices yo quiero ser educador siendo un varón y tu familia te bloquea y te hace estudiar cualquier otra cosa, tú quizás en esa carrera no vas a rendir y vas a fracasar porque no estás feliz, porque no te apasiona, porque no es algo que te llena. Al final del día uno tiene que buscar en la vida también eso que le llene, porque el trabajo es donde uno pasa mucho más tiempo. La equidad de género se va a dar cuando veamos... Cuando rompamos esas paradigmas. Esas taras y esos paradigmas mentales de decir, no, esto es para mujeres, esto es para... No, si eso te gusta, sigue adelante, y como familias uno tiene que impulsar realmente eso. Totalmente. Y como empresarios uno también tiene que impulsar eso y romper esos paradigmas, porque son paradigmas que vienen de la casa, que se van transmitiendo en todos los lugares y en los espacios en los que estamos. Entonces uno tiene que ir rompiendo los paradigmas. Y desde la forma de hablar, ¿no? de cotidiana que tenemos con nuestros hijos o en los entornos, cómo hablamos de los hombres, cómo hablamos de las mujeres, Totalmente. con términos de, ay, pareces una niña cuando lloras así, ay, no te quejes como nena. Eso ya estamos diciendo, las mujeres son débiles. Al contrario, señores, las mujeres somos tan fuertes, tan berracas, tan valientes, porque la vida nos ha dado un diseño anatómico, además, para poder llevar un hijo en el vientre. Entonces, eso ya nos hace muy fuertes y de una contextura, pues, yo creo que muy especial. Y también, repito, hay hombres fantásticos que tienen un corazón gigante, que son unos caballeros y que son modelo a seguir. Pues a ellos les felicito, les aplaudo y sigan así, porque necesitamos hombres como ustedes en esta sociedad para que realmente exista un cambio a partir de la educación. Lo que decíamos, ¿no? La educación es la base. ¿Qué puede hacer el sector privado, ahora que estamos hablando de equidad de género, basándose o apuntando a la educación? ¿Qué sugerirías tú? Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas a nivel de empresa, ¿no es cierto? Podemos hablar con nuestros mismos trabajadores. Porque al final del día uno dice, bueno, yo vengo a una empresa que tiene buenas prácticas, pero regreso a mi casa y acepto cualquier trato, o no veo las cosas, o a mis hijos les educo de una forma que no va con el... Yo creo que eso es, uno puede como empresario aportar con sus colaboradores, siendo ejemplo, darles además. esta información, siendo un ejemplo, Uno tiene que actuar con el ejemplo. Es Al final del día es que ellos también puedan ver que hay hombres y mujeres que van creciendo, que van saliendo, que han surgido solo porque han logrado formarse, y eso es la base de todo, es cómo formamos a la gente, y como empresario podemos apoyar muchísimo en esta línea
Así que es... Excelente, Carla, me encanta y me quedaría conversando horas contigo. El tiempo en la televisión es corto, y también haz un llamado al sector privado para que apadrine una escuela, para que ayude a que las escuelas tengan conectividad, que tengan laboratorios tecnológicos, que tengan buenos profesores. El sector privado puede hacer grandes cambios en la educación del país. Ha sido un gusto tenerte. El gusto es todo nuestro, así que bueno, volveré cuando ya sea madre para contar Por toda la favor, me experiencia. encantaría. Y bueno, queridos televidentes, ha sido un gusto tenerles. Recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Soy Alegría Crespo y estoy siempre a las órdenes. Que estén bien. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.